Me llamo Javier, tengo 17 años y soy lo que se dice un buenazo. ¿De buenazo? En mi clase somos 40 y 39 piensan en mí cuando tienen algún problema. ¿Ayudar con la limpieza? Vale. ¿Dejar apuntes? Sin problema. ¿Hacer un recado a comprar agua? Cosa de 1 minuto. Mi tutor dice que tengo un carácter afable. Mis compañeros dicen que soy muy fácil de llevar. Solo mi madre dice que soy un poco cortito. Me da igual. Total, caigo bien a casi todo el mundo. La única que apenas me dirigía la palabra era mi compañera de mesa. Se llama Sofía. El primer día de segundo de bachillerato, el tutor pasó lista para asignar los asientos. Cuando dijo Sofía, nadie respondió. Lo repitió. Tampoco. ¿No ha venido Sofía? Una chica del fondo levantó la mano tímidamente. Profe, soy yo. Me giré a mirar y me quedé tieso. No porque estuviera gorda. Era su actitud. Estaba completamente encogida en su asiento, con la cabeza casi metida dentro del pupitre, la mano temblorosa como si se rindiera. Los demás la miraron y ella hundió aún más la cabeza, como queriendo desaparecer bajo tierra. Ah, Sofía, el tutor hojeó la lista, siéntate en la ventana de la tercera fila, con Javier. Ella se levantó. Entonces pude verla entera. Medía 1,60 m escasos y pesaba, sin duda, más de 100 kilos. No era una gordura proporcionada, era ese tipo de obesidad que te vuelve redondo como una bola. El uniforme le quedaba tan ajustado que parecía que podía reventar en cualquier momento. Bajó la cabeza y avanzó por el pasillo con pasos diminutos y cuidadosos, como si temiera chocar con las mesas. Al llegar a mi lado, se detuvo y dijo con una voz que apenas se oía, perdona, ¿puedes dejarme pasar? Me levanté para que entrara. Ella se deslizó de lado por el hueco entre mi mesa y yo, conteniendo la respiración y encogiendo el vientre hasta ponerse roja. Cuando se sentó, noté claramente que mi lado de la mesa se elevó un poco. Su lado se había hundido. Y entonces volvió a bajar la cabeza, y ya no la levantó en toda la mañana. Hola, me llamo Javier, la saludé. Ella dudó 2 segundos y soltó un leve mmm. ¿Y tú, Sofía? La voz tan tenue, como si temiera molestar a alguien. Quise añadir algo más, pero sonó el timbre. En toda la clase no se movió, acurrucada en su rincón como un erizo que se esconde. Así fue mi primer encuentro con Sofía. Los días siguientes, ella siguió así. No, mejor dicho, fue a peor. 2. Tardé casi 1 semana en comprender la situación de Sofía en clase. No es que nadie le dirigiera la palabra, es que todos la trataban como si fuera invisible. Esa clase de invisible no es un rechazo deliberado, ni un acoso malintencionado, sino algo más cruel, un olvido natural, automático. Cuando repartían los deberes, al llegar a su nombre, el delegado dudaba un instante y luego le tiraba el cuaderno encima de la mesa sin decir ni una palabra, y se daba la vuelta. En los trabajos en grupo, el profesor dejaba que nos organizáramos libremente. Todos buscaban compañeros con entusiasmo. Ella se quedaba quieta, nadie la llamaba, ella no se movía. Al final, cuando el profesor preguntaba a alguien se ha quedado sin grupo, levantaba la mano en silencio y la metían en algún grupo que sobraba. Los demás le hacían un hueco amablemente, pero no le dirigían la palabra en toda la actividad. La clase de gimnasia era lo más evidente. Las chicas salían del vestuario y se dirigían al patio en grupos de 2 o 3. Sofía era la última en salir, con la camiseta de deporte 2 tallas más grande, la cabeza gacha, siguiéndolas a unos 20 metros de distancia. Cuando corrían, las demás ya habían terminado y ella aún avanzaba a duras penas. Los chicos, sentados en las gradas bebiendo agua, la señalaban y se reían un rato, pero solo un rato, luego apartaban la mirada. Ni siquiera las burlas merecían su atención. Lo que más me impresionó fue una vez en la cafetería. Estaba lleno de gente. Buscaba un sitio con mi bandeja cuando vi a Sofía sola en una mesa del rincón. Era una mesa para 4, pero los otros 3 asientos estaban vacíos. Las mesas de alrededor estaban hasta los topes. Había gente dando vueltas con la bandeja sin encontrar hueco, pero al pasar junto a su mesa, dudaban un segundo, la miraban, y seguían buscando más lejos. Ella comía con la cabeza gacha, bocado tras bocado, muy rápido, como si, comiéndolo bastante rápido, pudiera no levantar la vista y no ver a los que pasaban de largo. Cogí mi bandeja, fui hacia ella y me senté enfrente. Ella levantó la cabeza, desconcertada. ¿Está ocupado?, pregunté. No, pues me siento aquí. No dijo nada, volvió a bajar la cabeza, pero me di cuenta de que comía más despacio. Más tarde supe que esa fue la primera vez en el instituto que alguien se sentaba con ella sin que tuviera que pedirlo. Al principio no le di demasiada importancia al asunto. Yo soy un buenazo, trato a todos igual. Era mi compañera de mesa, le echaba una mano sin más, no tenía mayor importancia. Pero,
Poco a poco, empecé a fijarme en algunos detalles. Nunca escribía su nombre en los libros. No es que no lo hiciera, es que lo escribía en la parte de abajo de la primera página, en el sitio más escondido, con una letra diminuta, casi ilegible, como si temiera que alguien supiera que el libro era suyo. Nunca comía nada en clase. Una vez la vi con el estómago rugiendo de hambre, sacó a escondidas un panecillo de la mochila, dio un bocado y, al girarse alguien de la fila de delante, lo guardó de inmediato como si nada. Nunca se levantaba de su asiento entre clases. No es que no quisiera, es que no se atrevía. Ese pequeño espacio era el único refugio que había encontrado. Si lo dejaba, no sabía a dónde ir. Hablaba siempre con las frases más cortas, con la voz más baja. Vale, gracias, perdón. Siempre las mismas palabras. Como si decir algo más fuera a molestar, a importunar. Una vez, sin querer, derribó el vaso de agua. Se derramó por toda la mesa y salpicó la chaqueta de la chica de delante. La chica se giró, y antes de que pudiera abrir la boca, Sofía ya había soltado 7 u 8 perdón con la voz temblorosa y los ojos vidriosos. La chica se quedó desconcertada, dijo no pasa nada, y se volvió. Sofía seguía paralizada, sin saber qué hacer, con las lágrimas a punto de caer. Saqué un pañuelo de la mochila y se lo di. Limpia la mesa. Lo cogió, bajó la cabeza y limpió. Las lágrimas cayeron sobre la mesa y ella la secó con el mismo pañuelo. No es nada, dije, si no se ha enfadado. Ella no dijo nada. Pero esa tarde, vi que escribió algo pequeñísimo en la mesa, y luego lo borró con la goma. No pude ver lo que ponía. Ahora que lo pienso, seguramente era gracias. 3. Así pasó más de la mitad del primer semestre. Y ni echarle una mano sin más también duró medio semestre. Recogerle los libros. Se le caían a menudo. No era adrede, era que al meterlos tan apurada en la mochila, no entraban y, al soltarlos, se caían. Cada vez que se agachaba a recogerlos se ponía roja como un tomate por la postura tan violenta. Así que cogí la costumbre, en cuanto oía plop, me agachaba, los recogía y los ponía en su mesa, sin levantar la cabeza, sin mirarla, como si no hubiera pasado nada. Pasarle pañuelos. Parecía que se resfriaba con facilidad. En otoño, su cajón estaba lleno de pañuelos arrugados. Pero nunca se sonaba en clase. Aguanta hasta que se le ponía la cara roja, y cuando no podía más, aprovechaba un segundo en que el profesor escribía en la pizarra para sonarse furtivamente. Al verlo, yo deslizaba mi paquete de pañuelos hacia el centro de la mesa, entre los dos. Ella se quedaba desconcertada un momento, pero luego se atrevió a cogerlos. Compartir el desayuno. Una vez no había desayunado y el estómago le sonaba tanto que se oía. Se apretaba el vientre con fuerza para que parara, pero cuanto más se apretaba, más sonaba. Alguien de las filas de delante se giró a mirar. Ella se quedó rígida, con la cara ardiendo como si fuera a prender fuego. Saqué de la mochila la mitad del bocadillo que mi madre me había endosado por la mañana, partí un trozo y lo puse en su mesa. Yo no puedo con todo esto, cómete tú un poco. Ella miró el trozo de pan un buen rato sin moverse. No hace falta. De verdad que no puedo, si no se va a perder. Aún dudó unos segundos, luego lo cogió y se lo comió a pequeños bocados. A partir de entonces, cada mañana llevaba un poco más de comida. No era por compasión, era porque de verdad mi madre siempre me preparaba demasiado desayuno. Pero una vez que olvidé traer, la vi al mediodía tirada en la mesa, muerta de hambre. Y entonces me enteré de que no era que algún día olvidara desayunar. Es que ella nunca desayunaba. No porque no quisiera, sino porque no se atrevía a ir a la cafetería. A primera hora era cuando más gente había, encontrar sitio con la bandeja, atravesar toda esa multitud, soportar todas esas miradas. Para ella era demasiado difícil. Desde entonces, llevé desayuno todos los días. ¿La protegí de las miradas ajenas? Tampoco. Simplemente, cuando ella me necesitaba, yo estaba allí. Pasar un pañuelo sin más. Recoger un libro sin más. Compartir medio bocadillo sin más. Nunca me pareció gran cosa. Pero luego comprendí que hay cosas que para ti son solo sin más, y para otros pueden ser salvavidas. 4. Hay una cosa que recuerdo especialmente. Era diciembre, un día de muchísimo frío. En la primera clase, ella estaba más acurrucada que de costumbre. Pensé que era por el frío, no le di importancia. Pero en clase, la vi temblar. No era un temblor de frío, era un temblor incontrolable, de todo el cuerpo. Le pregunté bajito, ¿qué te pasa? Negó con la cabeza, sin hablar. Pero tenía la cara blanca como el papel y la frente llena de sudor. Sudando en invierno.
A los 10 minutos, se levantó de repente, la silla cayó al suelo con un Iván. Se agarró el estómago, salió trastabillando y, al llegar a la puerta, las piernas le flaquearon y casi se desploma. Me levanté para seguirla, pero el profesor me hizo un gesto, voy yo, tú quédate en clase. No pegué ojo en toda esa hora. Al terminar la clase, el profesor volvió y dijo que le había dado un dolor de estómago muy fuerte, que ya estaba en la enfermería, que no se preocuparan, que estaba bien. La clase no se preocupó, nadie se preocupó. Todos siguieron a lo suyo, charlando, mirando el móvil, como si la persona que se había tambaleado de dolor no tuviera nada que ver con ellos. A mediodía, en vez de ir a comer, fui a la enfermería. Estaba tumbada en la cama, aún blanca. Al verme, se quedó desconcertada. ¿Tú qué haces aquí? A verte. ¿Estás mejor? No dijo nada, solo me miró, con los ojos brillantes. La enfermera dice que es de hambre, dije. ¿Por qué no comes? Bajó la cabeza. ¿Qué has desayunado? Nada. ¿Y anoche cenaste? Silencio. ¿Y ayer al mediodía? Silencio. Respiré hondo. Sofía, así no puede seguir. Ella seguía callada. Me quedé un rato junto a la cama, sin saber qué decir. Al final, saqué un bollo de la mochila, de los que había traído por la mañana por si me entraba hambre, y lo dejé en la mesilla. Cómetelo luego. Me di la vuelta para irme. Javier, me llamó. Me giré. Ella, con la cabeza baja, la voz fina y temblorosa. Gracias. Fue la primera vez que pronunció mi nombre, y también la primera vez que me miró a los ojos para decirme gracias. Esa noche, tumbado en la cama, pensé mucho. ¿Cómo había podido sobrellevarlo hasta ahora? Comer sola cada día, andar sola, acurrucarse sola en un rincón, ser invisible para todos. Yo, ¿cuántos días habría durado en su lugar? No lo sé, pero lo que sí sé es que a partir de entonces, mi forma de mirarla ya no fue la misma. El último día del primer semestre, todos estábamos emocionados, al fin llegaban las vacaciones de verano. La clase estaba alborotada, unos recogían las mochilas, otros intercambiaban contactos, otros quedaban para jugar a la consola en vacaciones. Sofía también recogía sus cosas. Lo hacía muy despacio, colocando cada libro con cuidado, doblando ordenadamente los papeles usados para meterlos en el bolsillo lateral de la mochila, guardando los bolígrafos uno a uno en el estuche. Cuando terminó, no se movió. Se quedó allí, mirando por la ventana. Los compañeros se fueron marchando. Algunos me saludaban, Javier, ¿quedamos en vacaciones para jugar un partido? Yo asentía mientras recogía mis cosas. Cuando terminé, ya me tocaba irme. Al levantarme, ella habló de repente. Javier, bajé la vista hacia ella. Seguía mirando por la ventana, el perfil iluminado por el sol de la tarde, ligeramente sonrojado. Nos vemos el próximo semestre. Su voz era muy suave, como una hoja posándose sobre el agua. Me quedé desconcertado un instante, luego sonreí. Vale, nos vemos el próximo semestre. Cogí la mochila y salí del aula. En la puerta, me giré a mirar. Ella seguía allí, mirando por la ventana. El sol alargaba su sombra hasta casi la puerta. No le di más vueltas. Me fui. Tiempo después supe cuánto rato estuvo sentada allí aquel día. Tiempo después supe que miraba al mirar por la ventana. Tiempo después supe cuántas veces ensayó aquel nos vemos el próximo semestre. Pero entonces, yo no sabía nada. Las vacaciones pasaron volando, jugando al balón, mirando el móvil, quedando de vez en cuando con los amigos. Días sin pena ni gloria, a veces ni sabía qué día de la semana era. 2 días antes de volver a clase, de repente recibí una solicitud de amistad en WhatsApp. El perfil era un gato, el nombre un punto, y el mensaje de solicitud solo 2 palabras, compañera de mesa. Me quedé desconcertado un segundo, luego acepté. Yo, Sofía, pasó un buen rato hasta que contestó. Sí, yo, jaja, ¿por qué me agregas de repente? ¿Pasa algo? Nada, es que, se acaban las vacaciones, quería agregarte antes. Yo, vale. Oye, ¿qué tal las vacaciones? Bien, yo, pues me alegro. Nos vemos a la vuelta. Sí, nos vemos. La conversación terminó así. Tumbado en la cama, miré los mensajes un par de segundos. Parecía, ¿hablaba un poquito más que antes? A lo mejor era cosa mía. Dejé el móvil y seguí jugando, sin tener ni idea de que, en esas vacaciones, había una chica que se levantaba a las 5 de la mañana cada día, mientras los demás dormían, para dar su quinta vuelta a la urbanización. Sin tener ni idea de que corría y vomitaba, y después de limpiarse, seguía corriendo. Sin tener ni idea de que ensayaba una y otra vez a maquillarse frente al espejo, hasta que se le hinchaban los ojos, se lavaba y al día siguiente seguía practicando. Sin tener ni idea de que aprendió a vestirse, a peinarse, a andar, a hablar, a levantar la cabeza,
a sonreír. Aprendió todo lo que antes no se atrevía a hacer. Por una sola persona. Por alguien que cada vez que se le caía un libro, se lo recogía, que le pasaba pañuelos, que compartía medio bocadillo con ella. Por alguien que, cuando le dio aquel dolor de estómago, fue el primero en ir a verla a la enfermería. Por alguien que le hacía sentir que hoy también era un buen día. Por mí. 7. El día de la vuelta al cole, el sol brillaba de manera insultante. Entré por la puerta del instituto justo a tiempo, aún pensando en las últimas partidas de las vacaciones. Al llegar abajo del edificio de clases, oí de repente un revuelo en el patio. ¡Hostia! ¿Quién es esa? ¡Guau! ¡Bombón! Miré hacia el patio, un grupo de gente, todos chicos, como si hubieran visto un milagro. Unos sacaban el móvil para grabar, otros se estiraban para ver mejor. No le di importancia y seguí subiendo. En el pasillo también había jaleo, un montón de gente asomada a las ventanas mirando hacia abajo. ¿Es una alumna nueva? No sé, no la había visto antes. Menudo cuerpazo. Crucé entre la gente, entré en clase y me dirigí a mi sitio. Mi sitio está junto a la ventana, en la tercera fila empezando por atrás. Sofía aún no había llegado, su mesa estaba limpia, igual que el semestre pasado. Nada más sentarme, el jaleo de fuera arreció. Llegaron exclamaciones desde el pasillo, luego pasos, silbidos, gritos de ánimo, todo mezclado. Los chicos de clase se agolparon en la puerta, algunas chicas también asomaban la cabeza con curiosidad. Ya llega, viene hacia nuestra clase, ¿no será una alumna nueva? Tío, qué buena está. Yo, sin ganas de meterme en líos, bajé la cabeza y seguí hojeando los libros nuevos. De repente, se hizo el silencio en la puerta. Esa clase de silencio raro, como si a todos les hubieran dado al botón de pausa a la vez. Levanté la vista. A contraluz, en la puerta, había una chica. Llevaba un vestido blanco ceñido, la falda le llegaba un palmo por encima de la rodilla, dejando ver unas piernas largas y esbeltas. El pelo suelto sobre los hombros, con las puntas ligeramente onduladas, reflejos castaños bajo el sol. Su cara, no sabría describirla. No era esa clase de belleza imponente que te deja sin aliento, sino una belleza especialmente agradable. Rasgos suaves, labios ligeramente fruncidos, quieta en la puerta sin arrogancia ni timidez, mirando tranquilamente a la clase. No sé quién habló primero. Oye, ¿eres nueva? ¿Cómo te llamas? Pasamos WhatsApp. En un instante, un montón de gente se arremolinó a su alrededor, acorralándola en medio. Ella no dijo nada, solo ladeó ligeramente la cabeza, esquivando a la multitud, y fijó la mirada en el fondo del aula, directamente en mí. Me quedé helado. Sus ojos se curvaron ligeramente, muy sutil, pero lo vi. Entonces apartó a la gente y avanzó hacia adentro. Andaba muy despacio, como si estuviera paseando por el jardín de su casa. Los que la rodeaban se convertían automáticamente en paisaje de fondo, ni los miraba. Las manos que se alargaban para saludarla, al pasar ella, se retiraban discretamente. Cruzó la primera fila, la segunda, la tercera. Se detuvo a mi lado. Levanté la vista hacia ella. Ella bajó los ojos hasta encontrarse con los míos. En esa mirada había un dejo de risa, un dejo de orgullo, y un algo más, una cosa que no sabría explicar. Abrió la silla de al lado y se sentó. La clase entera enmudeció. Yo la miraba con los ojos como platos, la cabeza me hervía, todas mis certezas se desmoronaban en ese instante. No, no puede ser, es imposible, absolutamente imposible. Pero, esta cara, aunque mucho más delgada, muchísimo más fina, estos ojos, esta costumbre de bajar un poco la cabeza al mirar a la gente. Sofía, hasta la voz me temblaba. Ella ladeó la cabeza, y despacio, muy despacio, esbozó una sonrisa. Compañero de mesa, se acercó un poco, la voz seguía siendo queda, pero ya no era la de antes. ¿Qué haces parado? Dame el móvil, que te agrego a WhatsApp. En ese instante, la clase estalló. ¿Cómo? ¿Esa es Sofía? No puede ser. Imposible. No me jodas, ¿aquella Sofía de más de 100 kilos? Hostia puta, me he quedado ciego. Todos gritaban, berreaban, se apelotonaban como locos hacia nosotros. Unos sacaban el móvil para echar fotos, otros salían corriendo a llamar a gente de otras clases para que vinieran a ver, y hasta hubo uno que se asomó a la ventana y gritó hacia abajo: «Venid rápido, ha pasado un milagro». Yo no me movía, me quedé allí embobado mirándola, sin acordarme ni de sacar el móvil. Ella no me apremiaba, se quedaba tan tranquila, con los codos apoyados en la mesa y la cara entre las manos, mirándome. El sol entraba por la ventana y le teñía el cabello de luz. Tenía la piel más blanca, la nariz más recta, la barbilla más afilada. Aquellos ojos que antes siempre se escondían tras el flequillo, ahora al descubierto, resultaron ser unos preciosos ojos rasgados, con el rabillo ligeramente levantado,
las pestañas largas y espesas. ¿Qué? Dijo, ya no me conoces. Tragué saliva. Tú, ¿cómo lo has hecho? Ella sonrió, y aquella sonrisa ya no era la de antes. Antes, cuando sonreía, era escondiéndose, temiendo que la vieran, con 1/3 de adulación y 7/10 de humildad. Ahora era una sonrisa sincera, tranquila, con un punto de picardía. 2 meses de vacaciones, sin parar ni un día, dijo. 5 kilómetros diarios, 1000 saltos de comba, 200 abdominales. Desayuno un huevo y un vaso de leche, comida pechuga de pollo con verduras, nada de cena. Los días de lluvia hacía ejercicio en casa, mi madre ya pensaba que me había vuelto loca. Lo dijo con naturalidad, como si hablara de otra persona. Y lo otro, se señaló el pelo y luego el vestido, aprender a vestirme, maquillarme, desde cero. Mi madre dice que nunca en su vida me había visto tan aplicada. No supe qué decir. Solo me repetía una frase en la cabeza. ¿Para quién lo había hecho? ¿Para quién se había machacado así en 2 meses? Venga, no te quedes embobado, movió la mano delante de mis ojos. El móvil. Mecánicamente, saqué el móvil y se lo di. Lo cogió, bajó la cabeza para escanear el código, y me lo devolvió. Al rozarme los dedos, noté que los tenía un poco fríos. Ya está, dijo, a partir de ahora no vale eso de leer y no contestar. Nunca te he leído y no contestado. Lo sé, sonrió. ¿Tú a quién vas a dejar sin contestar? Eres de los que en cuanto ven un mensaje, contestan. Me quedé desconcertado. ¿Ella sabía eso? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? El delegado no sé de dónde había salido, asomando la cabeza para ver mi móvil. Sofía alargó el brazo y se lo plantó delante. Delegado, su voz no era alta, pero sí muy firme, estoy agregando a WhatsApp, ¿puedes esperar un momento? El delegado se atragantó. Los que estaban alrededor también se atragantaron. Aquella Sofía que antes hablaba más bajo que un mosquito, ahora plantaba cara al delegado. Ya está, retiró la mano y me miró, a partir de ahora, por WhatsApp. Ah, vale. Ella sintió satisfecha, sacó los libros de la mochila y los colocó ordenadamente en la mesa, con tranquilidad, como si no hubiera pasado nada. Pero los que estaban alrededor no podían calmarse. Sofía, ¿de verdad has perdido 50 kilos? Sofía, ¿qué método has usado? Sofía, ¿tú, tienes novio? La última pregunta no sé quién la hizo. Sofía se detuvo un instante, levantó la vista, recorrió con la mirada las caras de los que la rodeaban y al final la fijó en mí. No, dijo. Me sentí incómodo con su mirada, bajé la cabeza y fingí hojear los libros, pero de reojo vi que se le curvaban las comisuras de los labios otra vez. 8. En las clases de la mañana, no pegué oído a nada. En los recreos, la puerta de clase se llenaba de gente. Los de otras clases, al enterarse de lo ocurrido, venían todos a cotillear. Las ventanas estaban llenas de cabezas asomadas, la puerta abarrotada. Sofía se sentaba tan tranquila, levantaba la vista de vez en cuando para mirar a los de fuera, y luego seguía leyendo. Su perfil, quieto y hermoso, parecía una escultura. Yo miraba aquel perfil y no podía evitar acordarme de las imágenes del semestre pasado. Ella, entrando por el pasillo con la cabeza gacha, encogiendo el vientre, la cara roja como un tomate. Ella, con el estómago rugiendo de hambre, apretándoselo fuerte, la cara ardiendo como si fuera a prender fuego. Ella, temblando de dolor, agarrándose el estómago y saliendo trastabillando, a punto de caerse en la puerta. Ella, sola en un rincón de la cafetería, los demás al pasar dudaban un instante y luego seguían. Ella, sentada en la cama de la enfermería, mirándome y diciendo gracias, con los ojos brillantes. Aquellas imágenes y la persona que tenía delante no lograban superponerse, pero ella era ella. Aquellos días en que fue humillada hasta el polvo, aquellos instantes en que fue tratada como invisible, aquella oscuridad que sobrellevó sola, todo eso era ella. Y la que ahora estaba sentada a mi lado, también era ella. Esa que por una persona se había sacado a sí misma del fango, poco a poco. Esa persona era yo. A la hora de comer, ella misma me propuso ir juntos a la cafetería. Mientras caminábamos por el pasillo, todo el mundo nos miraba. En esas miradas había envidia, admiración, curiosidad, escrutinio. Ella avanzaba con paso firme, sin inmutarse. La cafetería estaba llena. Me llevó hasta una mesa del rincón y dejó su mochila. Tú siéntate, dijo, yo voy a por la comida. Voy contigo. Me miró y sonrió. Vale. Hicimos cola juntos. La fila era larga. Los de delante se giraban al verla, se quedaban desconcertados un instante y luego, automáticamente, le cedían el paso, como si fuera alguien importante. Ella permanecía erguida sin altivez ni humildad, de vez en cuando giraba la cabeza para decirme algo. Recogimos la comida y regresamos con las bandejas.
Al pasar junto a una mesa, se detuvo de repente. En esa mesa había varias chicas, todas de nuestra clase. Una de ellas, que estaba comiendo con los palillos, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Sofía. A la chica se le subieron los colores al instante. Me acordé, el semestre pasado, una vez que Sofía pasó por su lado, esta misma chica dijo en voz alta, adrede, Dios mío, qué desperdicio de ropa, con lo bonito que es el uniforme, como hay gente que lo lleva tan mal. En aquel momento, Sofía pasó con la cabeza gacha, sin decir nada. Ahora se había detenido. La chica se estaba poniendo cada vez más colorada, casi se le caían los palillos. Todos los que estaban alrededor las miraban. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sofía sonrió. La comida está buena, dijo, que aproveche. Y se fue con la bandeja. Me acerqué a ella y bajé la voz. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿No te enfadas? Ella giró la cabeza hacia mí, con los ojos brillantes. ¿Enfadarme por qué? Dijo la verdad. En aquella época, cualquier ropa que me pusiera era un desperdicio. Pero ahora, ya no se atreve a decirlo. Sonrió. Con eso basta. La miré y sentí una emoción indescriptible en el pecho. Había cambiado. Y no había cambiado. Lo que había cambiado era el aspecto, la actitud, esa luz que hacía que no pudieras apartar la mirada. Lo que no había cambiado era su corazón. Sin rencor, sin afán de venganza, sin devolver a los demás el sufrimiento que le habían causado. Aquella Sofía que se acurrucaba humilde en el rincón, y esta Sofía que ahora caminaba con serenidad, eran la misma persona. Siempre lo habían sido. 9. Esa noche, recibí otro mensaje suyo. Javier, ¿te acuerdas del último día del semestre? Yo, claro, dijiste nos vemos el próximo semestre. Sí, aquel día, en realidad, estuve sentada mucho rato en clase. Yo, ¿por qué? Porque tenía miedo. Yo, ¿miedo de qué? Miedo de no volver a verte el próximo semestre. Yo, ¿cómo que no? Si te dije que nos veíamos el próximo semestre. Tú lo dijiste, pero yo temía que fuera solo de boquilla. Yo, desde pequeña, he oído demasiadas frases como luego hablamos, ya nos veremos, quedamos otro día, pero ninguna se cumplió. Todos lo decían por decir, solo yo me lo creía. Yo, Sofía, pero tú eres diferente. Cada cosa que dijiste, la cumpliste. Dijiste que me recogerías los libros, y cada vez que se me caían, los recogías. Dijiste que me pasarías pañuelos, y cada resfriado, deslizabas los tuyos hacia mí. Dijiste que compartirías el desayuno, y lo trajiste cada día, durante todo el semestre. Por eso aquel día, cuando dijiste nos vemos el próximo semestre, me lo creí, pero no me atreví a decírtelo en aquel momento. Temía que si hablaba demasiado, me echaría a llorar. Me quedé mirando la pantalla, con un nudo en la garganta. Yo, ¿y ahora? ¿Ahora? Yo, ¿ahora te atreves a decírmelo en persona? Hubo unos segundos de silencio. Luego, ¿te atreves tú a bajar? Me quedé desconcertado un instante, me levanté de un salto y fui corriendo descalzo a la ventana. Corrí las cortinas. Debajo de la farola había una persona. Llevaba el mismo vestido blanco, miraba hacia arriba. A 5 pisos de distancia no podía distinguir su expresión, pero sabía que estaba sonriendo. Me puse cualquier camiseta, calcé unas chanclas y bajé las escaleras a todo correr. Al abrir la puerta del portal, allí estaba ella, esperándome bajo la farola. ¿Cómo sabes dónde vivo? La última vez que rellenasteis los datos, lo vi, dijo. Hasta el número del portal lo sé. Se rió, y dio unos pasos hacia mí. La luz de la farola iluminaba su rostro, perfilando sus facciones con suavidad y nitidez. Sus ojos brillaban más que la propia farola. Javier, me gustas. Me miró directamente y lo soltó así, sin tapujos, sin titubeos, sin esconderse, simple y directamente. El corazón me dio un vuelco, y luego se desbocó. ¿Desde cuándo? La primera vez que me recogiste los libros, dijo. Entonces pensé que solo fue un gesto sin importancia. Luego, cuando me pasabas los pañuelos, compartías el desayuno, y aquel día del dolor de estómago fuiste a verme a la enfermería, supe que no era solo un gesto sin importancia, que de verdad te importaba. Pero entonces, yo solo, lo sé, me interrumpió, solo eres un buenazo, con todos te portas igual. Abrí la boca, y no supe qué decir. Ella volvió a sonreír, pero para mí, no fue igual. Fuiste el primero que se sentó frente a mí a comer, el primero que me pasó un pañuelo, el primero que compartió su desayuno conmigo, el primero que vino a verme cuando me dolió el estómago, el primero que me hizo sentir que hoy también podía ser un buen día. Por eso pensé, Sofía, tienes que mejorar, no por nadie más, sino por él, para que un día puedas estar frente a él sin bajar la cabeza, para que un día puedas ser digna de su bondad. Tiene los ojos enrojecidos, pero no lloraba. Se quedó mirándome, esperando mi respuesta.
No supe qué decir. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a saltárseme del pecho. Tú, la voz se me quebró. Tú ya eras digna desde antes. Ella se quedó desconcertada. Desde la primera vez que me dijiste, gracias, dije, ya eras digna. Sus ojos se movieron. Pero, no hay pero. No sé de dónde saqué el valor, pero di un paso adelante, acercándome más a ella. Sofía, escúchame bien, cuando no estabas delgada, tampoco te detestaba. Ahora que has adelgazado y estás guapa, por supuesto que me pareces más atractiva. Pero, respiré hondo, pero me gustas, no porque estés más guapa, es porque eres tú. Porque cada vez que bajabas la cabeza y me decías, gracias, me parecías terriblemente adorable. Porque te acurrucabas en tu rincón sin molestar a nadie, pero yo sabía que dentro de ti había un montón de cosas que querías decir. Porque por una persona, te has machacado de esta manera. Solo un idiota no se fijaría en ti. Ella se quedó paralizada. Varios segundos. Luego sonrió. Entre risas, las lágrimas comenzaron a caer. Javier, dijo, este buenazo, ¿cómo es que hablas tan bien? No, solo digo la verdad. Ella se acercó, se paró frente a mí y levantó la vista. La luz de la farola le llegaba por detrás, bañándola en un resplandor. Entonces, su voz era suave, con un leve tono nasal de haber llorado. ¿Puedes darme un abrazo ahora? No respondí. Extendí los brazos y la atraje hacia mí. Era más delgada de lo que imaginaba, se le notaban los huesos al abrazarla, pero su pelo olía bien, su ropa olía a suavizante, cálida, real. Ella pasó los brazos alrededor de mi cintura y hundió la cara en mi hombro. 2 meses, murmuró, cada día que corría, pensaba en esto. ¿En qué? En que algún día podría abrazarte así. La apreté con más fuerza. Bajo la farola, algún trasnochador pasaba de vez en cuando, nos echaba un vistazo y seguía su camino sonriendo. A lo lejos se oía maullar a un gato, no sé de quién sería. Después de un largo rato, ella se separó suavemente. Bueno, se secó los ojos, ya me tengo que ir. Te acompaño. No hace falta, vivo cerca. Dio unos pasos y se volvió. Javier, arqueó los ojos y sonrió, la luz de la farola iluminaba su sonrisa. Hasta mañana. Sonreí también. Hasta mañana. La vi alejarse, hasta que se perdió al final de la calle. Entonces me di la vuelta y regresé a casa. El portal estaba a oscuras, pero no sentí miedo en absoluto. Saqué el móvil, un nuevo mensaje de WhatsApp. Ah, se me olvidaba decirte algo. Hoy has aceptado abrazarme, a partir de ahora no puedes echarte atrás. ¿Cuándo me he echado yo atrás? Entonces, de acuerdo, serás mi buenazo toda la vida. Me quedé en el portal, mirando la pantalla del móvil, y estuve sonriendo un buen rato. Luego escribí, vale, toda la vida. Al enviarlo, guardé el móvil en el bolsillo y subí las escaleras tarareando. Afuera, la farola seguía encendida. Fin.